Hola, hola. Mucho gusto en saludar a cada uno, a cada una de ustedes. Una vez más, aquí estamos tratando de poder llegar a ustedes de todas las maneras posibles. En esta ocasión vamos a hacer algunos comentarios de lo que es la guía número 7, perdón, de la unidad número uno, la última, para luego ya pasar a lo que es la siguiente unidad que tiene que ver con lo que es nuestro país durante la Guerra Fría. Pero antes de eso, ¿cierto? Vamos a poder conocer un poquito más de la historia, qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, por qué Estados Unidos, por qué la Unión Soviética tomaron tanto poder y qué es lo que es la descolonización. ¿A qué se refiere? Bien, dicho esto, podemos comenzar. Lo primero, ¿cierto?, es comentarles el objetivo de la clase, el cual son dos. Primero, analizar el surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como potencias mundiales y reflexionar sobre el proceso de descolonización de África y Asia. Recordar, ¿cierto?, que estamos bajo el objetivo priorizado del programa, el cual nos pide a nosotros poder evaluar las consecuencias de la guerra mundial. Cosa que ya hicimos en una primera instancia, ¿cierto?, con la guía anterior, y en esta lo vamos a terminar de poder realizar de la mejor manera posible. Ahora, la gran pregunta que surge automáticamente, ¿cierto?, es ¿por qué Estados Unidos y por qué la Unión Soviética se transformaron en estas grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial? Como ustedes saben, aquí está la respuesta, como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial se desarrolló preferentemente en Europa Central. Ya, si nos vamos a países, ¿cierto?, Italia, Alemania, Polonia también, en ese sector, en Francia también hubieron algunas batallas importantes. En todo ese sector, ¿cierto?, preferentemente se desarrolló la guerra. También, por supuesto, la Unión Soviética, que era un territorio muy extenso. Entonces, cuando la guerra termina, esas ciudades quedaron totalmente destruidas y había que recuperarse, ¿cierto? Había que volver a reconstruirla. Y no solamente lo material, sino que también lo psicológico. ¿Cuántas vidas también se perdieron en ese proceso? Entonces, dentro de los grandes países que participaron de la guerra, habían dos que en realidad no sufrieron tanto estrago. Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro, que al estar más alejada de Europa Central, no se desarrollaron tantas batallas de esta guerra en su territorio. Y Estados Unidos, que obviamente estaba mucho más lejos, tampoco. Por eso mismo, como esos dos países no sufrieron tantos daños, la recuperación fue mucho más rápida y se alzaron como las dos grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que cuando terminó la guerra, estos dos países eran aliados. De hecho, participaron en las primeras conferencias, como nosotros ya lo vimos, ¿cierto?, anteriormente. Pero una vez terminada la guerra, una vez terminado todo el proceso, ¿cierto?, se terminó lo único que los tenía amarrados, lo único que los tenía en común, que era el objetivo de ese enemigo, que era Alemania. Como ustedes saben, Estados Unidos y la Unión Soviética tienen profundas diferencias abismales en cuanto al pensamiento. Mientras Estados Unidos tiene una ideología capitalista, ¿cierto?, la Unión Soviética es una ideología comunista y no tienen absolutamente nada que ver ambas ideologías. Por tanto, esas diferencias se vieron automáticamente evidenciadas, se hicieron evidentes. Y así fue como nace un conflicto llamado la Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿por qué se llama así? Porque nunca hubo un enfrentamiento directo entre uno y otro, y eran solo amenazas. Estados Unidos iba a comprar 50 tanques y la Unión Soviética compraba 60 tanques. Después, 80, y así. También, por otro lado, existía la constante amenaza de que cualquiera de un momento a otro se iba a lanzar una bomba nuclear. Entonces, de alguna forma, ellos no se atacaban entre ellos, pero sí hacían que otros países participaran. Si quieren conocer más de la Guerra Fría, hay un pequeño material adjunto que no es más de una página, que pueden leer e informarse un poquito más. Igualmente, en la internet, en Google, hay mucha información al respecto. Entonces, si se quieren informar más, no tienen nada más que hacer que poder buscar, y cualquier duda, comentario o lo que sea, lo podemos conversar en el apoyo pedagógico o en otra instancia, no hay problema. Junto con el inicio de la Guerra Fría y el inicio de esta discusión entre la Unión Soviética y Estados Unidos, nació otro problema, que se conoce como la descolonización. Como ustedes saben, y esto nos tenemos que remontar mucho más atrás,
antes de la Primera Guerra Mundial incluso. O sea, estamos hablando de los años 1800. Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia, Portugal también, no está en la diapositiva, pero también lo podemos incluir, conquistaron África porque ellos lo que querían era poder tener recursos en la potencia más grande del mundo. Y empezaron a tener diferencias y eso finalmente llevó a la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿dónde conquistaron territorio estos países? En África y también en Asia. Entonces, ¿qué pasó? Que durante mucho tiempo estos países tuvieron el control sobre África y Asia, pero una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, por lo mismo que les comentaba adelante, por esta dificultad o lo que conllevó, ¿cómo se llama?, a poder rearmarse después de la terrible guerra, hubo que dejar que estas colonias fueran libres porque en realidad no tenían dinero para poder mantenerlas, ya era imposible mantenerlas. Y esta descolonización comenzó. Tiene dos partes. Una parte pacífica o con pequeñas revoluciones donde la gente se manifestó, ¿cierto? Y finalmente logró su independencia, o en otras que simplemente el país colonizador entregó, digamos, de alguna forma el mando para que ellos se independizaran. Ejemplos de esto: India, Pakistán, Camerún, Nigeria o Etiopía. Por otro lado están las descolonizaciones violentas, las cuales los países que las controlaban en ningún caso querían que estos países fueran libres. Y hubieron tremendos problemas después. Corea, Ruanda, Argelia, Mozambique. Imagínense que en Ruanda, por darle un ejemplo, hubieron guerras civiles después de la independencia hasta 1991. Estamos hablando que este proceso comenzó por ahí por el 1945. Más de 40 años en guerra civil. ¿Ya? Los países de Medio Oriente ni hablar. Las dificultades que tienen hasta el día de hoy. Producto justamente de lo que fue este proceso de descolonización. ¿Por qué? Porque a veces tenían problemas, ¿cierto?, para independizarse del país y luego comenzaban a gobernar entre ellos mismos, se comenzaban a gobernar entre ellos mismos y no se ponían de acuerdo, no sabían cómo hacerlo para poder gobernarse y comenzaban guerras civiles, comenzaban asesinatos entre los mismos ciudadanos del país y se desarrollaron montones de guerras de esa manera. Para terminar, ¿cierto? Aquí está la explicación de lo que les decía antes sobre el tema de la descolonización pacífica y la violenta, para que lo puedan leer también. Y esto es un pequeño mapa donde aparecen todos los países que lograron su independencia por aquellos años, ¿cierto? Y las fechas que la alcanzaron. Ahí podemos destacar el caso de, qué sé yo, de Namibia, por ejemplo, de Zimbabue, de Mozambique, de Angola, que son los últimos países que lograron la independencia. Ahora los invito a que reflexionen un poquito más sobre la descolonización, sobre el poder de Estados Unidos y la Unión Soviética, en la guía que viene adjunta, la cual se las voy a comentar de inmediato. Vamos por aquí, apretamos el mouse por aquí, nos vamos acá, le hacemos doble clic a esto y nos fuimos. Bueno, ahí están los objetivos, ¿cierto? Los mismos que ya conversamos. Y tenemos un pequeño texto, el cual, en realidad son dos textos, que son totalmente contrarios. Este texto, el primero, este que estoy destacando acá, tiene que ver con la ideología de los Estados Unidos. Y este texto de acá tiene que ver con la ideología de la Unión Soviética. Discurso de George Marshall, perdón, se me trabó, importante político de la época, y este de Joseph Stalin, el hombre de acero, el líder de la Unión Soviética, por allá por 1946. Entonces la idea es que ustedes aquí se den cuenta cómo era el enfrentamiento que tenían. ¿Cómo se nota el enfrentamiento que tenían a través de estos textos? ¿Qué palos se tiran uno al otro? Después, la segunda pregunta es, ¿es posible que este conflicto se hubiese resuelto de otra manera? Mira, me acabo de dar cuenta de algo. Lo vamos a arreglar. ¿Se hubiese resuelto de otra manera? ¿Se hubiese arreglado de otra manera? ¿O era necesario esta guerra fría? ¿Esta amenaza constante? ¿Podrían haberlo conversado? ¿Qué creen ustedes? Después tenemos la segunda parte, que otra vez tenemos un texto, en este caso de la descolonización. ¿Por qué es importante hablar de descolonización y qué consiste? ¿Ya?
Primero, el autor hace una diferencia y hace una explicación de lo que es neocolonialismo en el texto. Entonces ustedes tienen que leer, ¿cierto?, el texto y explicar con sus palabras lo que es el neocolonialismo. Después, en esta parte del texto, habla de la discriminación. Entonces ustedes me tienen que señalar qué relación tiene eso con con lo que viven hoy día las personas de raza negra en todo el mundo, no solamente en algunos lugares. Y luego, ¿qué reflexión, qué pensamiento podrían compartir ustedes a través de lo que es el proceso de descolonización? Con lo que ustedes manejan, lo que han escuchado por ahí, lo que han visto en alguna película. Les recomiendo Diamante de Sangre, muy buena película, por cierto, para ver este tema. Y también lo que sale en el texto. Y por último, en base a todo lo que ustedes leyeron acá, lo que vieron en la diapositiva, ¿cierto? Lo que pudieron pensar y reflexionar, tienen que elegir una palabra y explicar por qué eligieron esa palabra. Yo puedo decir elegí democracia, puedo decir elegí libertad. ¿Por qué elegí esa palabra? ¿Ya? Y eso es todo. El amigo Doque los saluda, los invita a que no se estresen demasiado, que no se exijan más allá de la cuenta, pero que tampoco se rindan tan fácil. Es un tiempo difícil, es un tiempo complejo para todos, pero sin duda que unidos podremos vencer. Un abrazo grande, se me cuidan mucho y será hasta la próxima. Cualquier duda, ustedes saben dónde poder contactarme y yo siempre estoy disponible para poder ayudar a cada uno, a cada una. Un abrazo. Chao, chao.